Shalom para todos, Javerín. Como ustedes ya todos saben, la parashá se encuentra en Shemot, capítulo 6, del 2 al 9:33. En esta parashá vamos a ver los primeros 7 plagas. Por supuesto, los temas, como siempre, Hashem promete la redención de los israelitas. La parashá pasada termina con el reproche de Moshe al Eterno por el tema de por qué se los expuso a ellos a la reprimenda de Faraón, que Faraón ahora los castiga más y ahora les toca ir a buscar paja para hacer los ladrillos y tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos, es el doble de trabajo. Y entonces, pues bueno, ahí viene termina la parashá pasada diciéndole esto Moshe al Eterno. Moshe regresó a Dios y dijo: Dios mío, Dios, ¿por qué has maltratado a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, él me ha maltratado ha maltratado a este pueblo, y tú no has salvado a tu pueblo. Entonces el Eterno le responde: ahora verás qué haré al Faraón. Dijo Dios a Moshe: pues con mano poderosa él los enviará, y con mano poderosa él los echará de su tierra. Y continúa ya con la siguiente parashá, donde dice: el Señor habló a Moshe y le dijo Dios, yo soy Elohim, me mostré a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre del Dios omnipotente, el Shaddai, pero con mi verdadero nombre, Adonai, no me di a conocer a ellos. Entonces hay un comienzo en la parasha un poco fuerte en la forma como Dios está respondiendo a Moshe por el reclamo, ¿sí? Que pues obviamente, Moshe, tranquilo, que el que sabe soy yo sé cómo hago las cosas. Hashem ordena a Moshe y a Aarón presentarse ante Faraón. A continuación viene una narración que parece que está salida del contexto, que es descendencia de Rubén, Shimón y Leví, la genealogía de Moshe y de Aarón. Aquí podremos decir, para salir ya de este punto, es que como va a ser introducidas las primeras 7 plagas, como ya vamos a comenzar con la destrucción de Egipto, entonces primero Dios nos exalta hablando del árbol genealógico de ellos, ¿no? Descendencia de Rubén, Shimón y Leví. Hashem le adelanta a Moshe y a Aarón la actitud negativa de Faraón. Le dice: sí, ustedes van a ir a hablar, le van a decir, pero el tipo se va a poner terco y no va a aceptar las cosas. Entonces les advierto de una vez para que no se vayan a desinflar, él va a tener esa actitud. Moshe y Aarón se presentan ante Faraón, la señal, y la primera señal, la señal de la serpiente. La primera plaga, la plaga de sangre. La segunda plaga que tenemos es la plaga de ranas. La tercera plaga que se nos aparece en esta narración, la plaga de piojos. La cuarta plaga es la de animales feroces, que es una combinación de varios tipos de animales. La quinta plaga es la epidemia. Y la sexta plaga, la de llagas. La última que de esta parasha, la séptima plaga, la plaga de granizo. Ahora, pregunta: si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿cuál es su pecado? El de Faraón. ¿Qué culpa tiene él de no haber dejado salir al pueblo de Israel? El Faraón seguramente se puede lavar las manos diciendo: Dios no me puede castigar con plagas, ya que él me endureció el corazón. Por eso no dejé salir al pueblo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta interrogante? La parashá de hoy, Vaerá, traduce: me mostré, me manifesté. Habló Elohim a Moshe y le dijo a él: yo soy Adonai. Entonces, aquí hay 2 cosas que tenemos que mirar. El primer aspecto que tenemos que ver es que la parashá comienza con los 2 nombres típicos que aparecen en la Torá del nombre del Eterno.
Vaidaber Elohim, Elohim habló, ¿sí? A Moshe diciendo, Elav Ani Adonai. Y esta es la otra nombre que quiero que tengamos en cuenta en esta enseñanza. Elohim por un lado y Adonai por otro. El nombre Elohim tiene que ver con un atributo de autoridad y de justicia. Y siempre que aparece en las escrituras como Elohim, nos lo traducen al español normalmente como el Señor. Y siempre que aparece el tetragramatrón en las escrituras, nos lo traducen como Adonai. Nos ayuda mucho las versiones que ustedes tienen de Torá, hebreo-español. Siempre que aparece Elohim está hablando de rigor, disciplina, justicia, juez, que se va a hacer, a proceder, que Dios va a proceder de una manera de juicio. Siempre que aparece la palabra Adonai o el tetragramatrón, quiere decir que Dios va a proceder con misericordia. Ahora, está diciendo la introducción que que Elohim habló con Moshe y le dijo, Ani Adonai o Ani Yod-Hei, que es el nombre sagrado. Yo soy, implica que Él está presente en el pasado, presente y futuro a la vez. Dios no está limitado por las reglas del tiempo. Dios está por fuera del tiempo y el único que puede decir yo soy o yo existo porque yo existo por mí mismo es Dios. A los patriarcas se les presentó como el Shaddai. Ya miremos el siguiente versículo. Vayera, me mostré, el Abraham, el Isaac, el Jacob, el Shaddai. Me mostré a Abraham, a Isaac y a Jacob, es decir, a los patriarcas, por el atributo de el Shaddai. El nombre del Shaddai que tiene que ver con como el proveedor, el que provee, el que da. Connota, como está aquí, la conducta milagrosa de Dios a través de la naturaleza. ¿Cómo bendijo Dios a Abraham, a Isaac y Jacob? No, sin violar reglas naturales normalmente. Es decir, como cuando un hombre justo hace lo correcto, Dios lo bendice y hace que le llegue la provisión por un lado o por otro. No le va a aparecer de un momento a otro, por decir algo, dinero en la mesa, así porque sí, sino que Dios utiliza medios naturales para que llegue la provisión. A eso me refiero. A Abraham, a Isaac y Jacob los bendijo, los hizo ricos, les hizo ganar sus batallas y todo, pero ¿cómo ganaron las batallas? Pues obviamente, aparentemente fue por los guerreros que tenía, aparentemente pues fue por el trabajo que tenían, aparentemente hizo que llegaran las esposas por el medio natural que debía llegar, etcétera. Entonces es la manera de Dios de bendecir al que él considera que debe bendecir por su conducta correcta a través de la naturaleza. Pero mi nombre, Adonai, no me he dado a conocer a ellos. Al que se le da a conocer con el nombre sagrado es a Moshe. Y Adonai representa la conducta milagrosa. El nombre sagrado representa la conducta milagrosa que puede cambiar todas las reglas de la naturaleza. Entonces ustedes noten, a Abraham, a Isaac y a Jacob no partió el agua en dos. A Moshe y a esta generación partió el agua en dos. Es decir, hizo cosas que son sobrenaturales, que no hay reglas de la naturaleza que rijan eso, que se parta el agua en dos, no solamente la del mar, sino si había un plato de sopa con agua o había un vaso con agua, se dividía esa agua en dos. Esto no es algo natural. Dios nos bendice a nosotros a través de la naturaleza. Entonces usted le llega un sueldo, es por su trabajo, le llega una pensión, es porque ya usted hizo un trabajo, etcétera. Pues no. Usted lo ve como algo normal. Pues obviamente detrás de eso hay milagros, pero milagros a través de la naturaleza, de lo que es cotidiano. Pero que divida el mar en dos, o que se convierta el agua del río en sangre, pues eso ya es una cuestión. O sea, el que ve eso dice, no, esto ya es sobrenatural, ahí no hay nada que discutir. Entonces,
esa cualidad no se ha revelado, se reveló evidentemente en el momento en que aparece Moshe y en que debe aparecerse delante no solamente del pueblo de Moshe y de Aarón, sino del pueblo de Israel y del pueblo egipcio. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai y os sacaré debajo de los agobios de Egipto y los libraré a vosotros de la servidumbre, os redimiré a vosotros con brazo tendido y con juicios punitivos magnos, o sea, con grandes juicios. Aquí empieza a introducirnos la narración en 4 de las afirmaciones que hace Dios de liberación del pueblo, que corresponden a las 4 copas de Pesaj. La primera es os sacaré, Bejotzeti. La segunda es os libraré, Besaletí. Y la tercera es los redimiré, Begaletí, a vosotros con brazo tendido, con juicio punitivo de manos. Es decir, los sacaré de la opresión que están, los voy a librar, es decir, los voy a porque hay gente que sale, pero se lleva mire, hay gente que sale de un lugar, pero se lleva su opresión para otro lado. ¿Cuántos latinos no se han llevado del tercer mundo a Estados Unidos, o a Canadá, a Europa? ¿No? Porque han salido, pero no se han librado. Entonces no basta con salir, tiene que librarse la persona. Entonces los sacaré de los agobios de Egipto y los voy a librar de la servidumbre de ser esclavos. Los voy a redimir, es decir, voy a pagar por ustedes. ¿Cómo? A través de grandes prodigios milagrosos. Belacactí, os tomaré yo a vosotros para mí por pueblo y seré para vosotros por Elohim y tendréis conocimiento de que yo soy Adonai. Es decir, que yo soy misericordioso, con vuestro Elohim, el que saca a vosotros debajo de los agobios de Egipto. Entonces, con respecto al nombre Elohim y Adonai, pues hay mucha enseñanza que podemos ver. Por ejemplo, Dios es uno. Dios crea este mundo dual. Y la idea de este mundo es que el hombre trabaja para traer la unidad de Dios a este mundo. Uno de los procedimientos para traer la unidad de Dios a este mundo es que el hombre y la mujer se conozcan, se unan, sus almas tiendan a unirse y ser uno, tengan hijos y busquen la unidad, vivan en unidad para conectarse con Dios. Y en su labor de ser padres también se reflejará este principio de Elohim y este principio de Adonai. Mayoritariamente la imagen de Elohim es entregada por el lado del hombre y mayoritariamente la imagen de Adonai es entregada por el lado de la mujer. La idea es que no puede haber justicia sin que haya misericordia, porque si hay solo rigidez y justicia, el juicio es muy estricto y todo se acabaría rápido. El equilibrio es lo que busca la combinación de esos dos nombres. Y la idea es que tampoco puede haber solo misericordia y no juicio, porque entonces entraríamos en una vida de permisividad. Todo entonces es perdonado y no hay castigo ni juicio por las cosas que se hacen. El equilibrio está en tener juicio, tener disciplina, en tener rigor, pero también tener misericordia. Y así es que se puede educar en hogar. Si uno es demasiado estricto y no tiene misericordia, no, entonces no es bondadoso, etcétera, pues va a dañar en la crianza. Y si es demasiado permisivo, si es demasiado madre, pues también va a dañar. Entonces, para eso es que Dios le dio por el lado del papá Elohim, por el lado de mamá Adonai, y la combinación de los dos trabajando en unidad hacen que la crianza de los hijos se lleve por el camino correcto. Cuando no hay la imagen correcta de papá, es decir, por el lado de Elohim, o no hay la imagen correcta de madre en un hogar, o los hijos crecen con unos vacíos muy fuertes en su vida, vacíos que van a reflejarse en comportamientos que no van a ser adecuados para ellos, que van a sufrir. Cuando no hay la imagen correcta, porque puede haber papá, pero no da la imagen correcta de papá, entonces va a haber vacío dentro de la formación del hijo que posteriormente lo va a hacer sufrir bastante en la vida. Cuando no hay la imagen correcta, el equilibrio de mamá, pues la misma cosa. Nosotros estamos en una sociedad donde muchas veces hay papá, pero no ejerce como tal, o donde no hay. Este es un país
de papás que abandonan sus hogares, no responden por sus actos, no responden ante sus hijos. Eso genera heridas terribles y mucho de la idea de no querer tener hijos actualmente es precisamente porque se ha tenido experiencias negativas al respecto. Es que uno no quiere, ¿qué va a querer uno casarse o tener hijos cuando vio en el hogar violencia, cuando vio borracho, cuando vio cosas que no eran? Un niño no quiere eso. E inconscientemente cuando crecen, entonces no quieren casarse, quieren disfrutar, pues no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque vieron una mala formación en la experiencia como de hogar. Nosotros venimos de hogares en el pasado, de los hogares de antes, donde pues muchos de ellos, la imagen era una imagen más de machismo, una imagen más severa, etcétera, y muchas veces las mamás tienen que aguantarse al marido porque tocaba, porque la sociedad apuntaba así, porque podían ser mal vistas por la familia, etcétera. Eh, Luego entonces pasamos a unos hogares donde se ha invertido todo, entonces la libertad de separémonos, que ya si no sentimos nada el uno por el otro, pues entonces separémonos, etcétera, es como lo que está de moda actualmente. Y esto hace que la sociedad se descomponga mucho más rápido. Pues bueno, específicamente Dios dice, a mí me conocieron por ser el Shaddai, el proveedor ante los patriarcas, pero no me han conocido como el que puede transformar las reglas de la naturaleza y hacer otra cosa por fuera de las reglas de la naturaleza. Por eso es necesario entonces que se vengan las plagas, para manifestarse como el Shah. Es que las plagas no fueron para convencer a Faraón, las plagas no fueron para simplemente para que Faraón se convenciera, porque entonces no le hubiera endurecido el corazón el Señor a Faraón. Las plagas fueron para manifestar el nombre sagrado de Dios como Adonai. Un Dios que además hace cosas que está por encima de lo natural, de las reglas de lo natural. Eso era descrestante para ellos en ese entonces. Ver que Dios está transformando el río, que es la fuente de provisión para los egipcios, que Dios hace que caiga granizo como en forma de bolas de fuego y cosas por el estilo. Pues esa cuestión, eso va por fuera de toda lógica. Entonces, esta fue la manifestación, más que para Faraón, para el pueblo de Israel. Y por eso es que en la narración se nos dice, y le enseñarás a tus hijos eso que pasó en Egipto, les hablarás de las plagas. ¿Qué se hace en Pesaj? Recordar esto que está empezando a suceder en esta parashá. ¿Por qué? Recuerde que Dios es más que el proveedor natural que sustenta las cosas y con eso nos acostumbramos, sino que además es el que puede transformar todo lo que existe y puede quitarte la vida si él quiere. Tú habrás de hablar todo lo que yo te mande. Empero Aarón, tu hermano, hablará a Paró para que libere a los hijos de Israel. ¿Quién era el líder por excelencia del pueblo judío? Moshe. Pero Moshe, ¿qué tipo de líder es? Uno esperaría que el que saca al pueblo de Israel de allá sea el líder con una elocuencia tenaz, un líder con una capacidad de convencimiento, etcétera. Pero un líder en la perspectiva de la Torah no es un tipo que tiene la capacidad de arrastrar gente. Si Moshe fuera el que convence a los otros, entonces ¿dónde está el papel de Dios? Moshe no va a hacer nada de lo que Dios no le dice que tenga que hacer. Por otro lado, Moshe no es la figura del gran orador, no es el gran predicador de masas, no se parece ni en las curvas a eso. De hecho, Moshe es una persona que tiene dificultad para hablar. Se dice que él era tartamudo. Su nivel espiritual era lo importante en él. Su nivel delante de los hombres y delante de Dios era lo importante, lo que marcaba la diferencia con los demás. Su amor por las ovejas,
su amor por el pueblo, su amor por que se haga justicia. Eso es lo que, y su amor por la Torá. Eso es lo que hace que Moshe sea el líder. Y ese líder que llega a hacer la labor que otros no hicieron. Está el hueco ahí, el espacio, y el líder real no es ni porque es hermoso físicamente, ni porque es el gran orador. Es porque va a hacer la labor que toca hacer. Y aún tartamudo va y hace todo el trabajo que tiene que hacer, de modo que es el profeta por excelencia en la Torá. Nosotros estamos en un medio donde el líder, el pastor, nos lo imaginamos un tipo elocuente. Y es más, mucha gente se congrega en un sitio porque, uy, es que se habla lo más de lindo, habla, es que entonces no serviría para haber salido de Egipto, no serviría para seguir a Moshe, un tartamudo. A mí el que me convence es Dios y el que me da convicción a mí es Dios, no el hombre. No el hombre que puede adornar con palabras su discurso y puede llevarme por el camino que generalmente no es. Moshe le aclara, con Aarón le aclaran a Faraón, mira, nosotros venimos no a modo personal, ni nosotros venimos aquí a hablar lo que a nosotros nos parece. Nosotros venimos extrayendo un mensaje. Dios manda a decir esto, no se desplayan en discursos. Y como yo sé qué es lo que tengo que hablar en cada circunstancia, debo aprender Torah. Ya eso está. La Torah me dice, en este caso debes proceder así, así, así. Y luego dice, mas yo endureceré el corazón de Faraón. El corazón de Faraón, y aquí la palabra para corazón es lev, encontramos algo muy importante. El corazón es el asiento de las emociones y los sentimientos. Entonces, cuando dice que yo voy a endurecer el corazón de Faraón, está hablando de bloquear la estructura emocional de Faraón. Las primeras 5 plagas, Faraón tomó la decisión libre de no dejar salir el pueblo y de mentirle a Aarón y a Moshe que le quitara esa plaga, que él los iba a dejar ir. Las siguientes 5 plagas, el Señor endurece el corazón. O sea que no es desde la primera plaga que el Señor endurece el corazón de Faraón, es desde la plaga número 6 en adelante, hasta la 10ª plaga. 5 plagas, tuvo la decisión y no se le dio la gana y entonces no quiso. Las otras 5 le tocó, Dios intervino y le endureció el corazón. ¿Con esto qué aprendemos? Aprendemos lo siguiente. Faraón, como todo malvado, toda persona tiene derecho de ejercer su libre albedrío. Cuando el libre albedrío se ejerce y se hace lo que no está bien, y vuelve y se hace lo que no está bien, y vuelve y se hace lo que no está bien, entonces Dios interviene para castigar a la persona. Nadie puede decir sobre la faz de la tierra que Dios no le dio la oportunidad. Todos hemos tenido la oportunidad y tenemos la oportunidad diariamente de cambiar, todos, pero llega un momento donde, y solamente ese momento lo conoce Dios, cuando ya la persona no va a cambiar en ese aspecto. Entonces, ¿qué requiere la persona? Ser castigada o ser utilizada para los propósitos que Dios quiere, como en el caso de Faraón. Faraón tuvo la oportunidad, no quiso cambiar. No quisieres cambiar, listo, entonces ahora te voy a utilizar como mi instrumento. Desde ese punto de vista, entonces Faraón es un siervo de Dios en ese sentido, que Dios lo utiliza para sus propósitos. Y en este caso, para apretar a Israel, para que se vean los portentos que Dios iba a hacer, de modo que no puede decir Faraón, no pude ejercer mi libre albedrío, su libre albedrío tuvo todo el tiempo de cambiar, no quiso cambiar, y Dios entonces dice, ya, no cambias, listo, vamos a utilizarlo, vamos a endurecerlo, y eso que se está refiriendo es bloquear la estructura emocional de Faraón. ¿Por qué? Porque lo emocional, si se está ejerciendo el libre albedrío correctamente, lo emocional hace que lo mental, es decir, la parte del intelecto, tome decisiones para tener temor a Dios. ¿Cuál era el problema de Faraón? Que Faraón veía que Dios estaba castigándolo, pero no lo castigaba de tal manera que pudiera perder la vida. Empero no escuchará a vosotros Faraón.
e impondré mi poder en Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con juicios punitivos magnos. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de medio de ellos a los hijos de Israel, porque esta vez yo enviaré todas mis plagas en contra de tu corazón. Entonces, ojo como está hablando acá, en contra de tu corazón y sobre tus sirvientes y tu gente, de forma tal que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque yo podría haber enviado mi mano y haberte golpeado a ti y a tu gente con la pestilencia y tú habrías desaparecido de la tierra. Sin embargo, por esto es que te he dejado subsistir, le dice Dios a Faraón, para mostrarte mi poder y para que mi nombre pueda ser declarado en el mundo. ¿Para qué fue todas estas plagas? Para mostrar el poder y para que el nombre, es decir, el nombre pueda ser declarado en todo el mundo. Ahora, en estos versículos vemos que el propósito explícito de las plagas era introducir a Dios a través de su nombre, Yod-Hei-Vав, a los egipcios de forma tal que cuando los judíos salieran de Egipto, los egipcios supiesen que no había sido Faraón quien los había dejado salir, sino que había sido la mano de Dios que los había liberado. Entonces, si Faraón hubiera dicho, no, listo, entonces que se vayan, entonces la gente hubiera dicho es que fue Faraón el que nos dio la libertad. Y por eso es que también Dios aprieta a Faraón hasta llegar a la 10ª plaga, con el fin de que todo el mundo le quede muy claro que fue Dios el que sacó al pueblo de la esclavitud. ¿Para qué dejó subsistir? ¿Por qué no mató de una Dios al Faraón, como veíamos? Para mostrarle el poder para que el nombre de Dios pueda ser declarado en el mundo. Está en Éxodo 9, 14 al 16. Entonces Dios no solamente quería presentarse, sino que también pretendía establecer un reconocimiento universal de su singularidad. No hay otro como yo en toda la tierra. Entonces, de acuerdo a la Torá, debemos ver las plagas como un material didáctico. El propósito era enseñarle a los egipcios y al mundo sobre la existencia de Dios, sobre su singularidad y sobre el alcance de su poder. El propósito de las últimas 3 plagas, las cuales aparecen descritas en la próxima semana, la próxima parashá, que son langostas, oscuridad y muerte de los primogénitos, es presentado de la siguiente manera, para que puedas relatar en los oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos sobre cómo yo ridiculicé a Egipto y sobre mis señales que coloqué entre ellos, y entonces sabrán que yo soy. El propósito de estas 3 últimas plagas era enseñarle al pueblo judío que Dios es Yod, Hei, Bab, y darles una historia para contarles a sus hijos sobre cómo Dios ridiculizó a Egipto. Dios habló con Moshe y le dijo, yo soy Adonai, quien se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre especial no me presenté ante ellos. El nombre del Shaddai, desde el aspecto de Dios que interactuó con los patriarcas, representa el aspecto de Dios que puede manipular la naturaleza, como ya lo explicamos. Pero el bien de aquellos a quienes él favorece, por el bien de aquellos a quienes él favorece. Les dije, entonces la gente se fue acostumbrando a verlo así y el pueblo de Israel se fue acostumbrando a verlo así. El conocimiento de la existencia de un Dios fue diseminado a lo largo del mundo por medio de los esfuerzos de los patriarcas. De la misma forma, la aparición inicial de Dios omnipotente, que era presentado con el nombre de Adonai, habría creado un gran sentimiento de reverencia en el corazón de la gente, y aquel sentimiento sobre su propia insignificancia en relación a la omnipotencia de Dios habría obligado al hombre a someterse a la voluntad superior de Dios. El sentimiento de la persona de tener temor hacia Dios nace del corazón de la persona. La parte intelectual, si está conectada con la parte del sentimiento de la persona, hace que la parte intelectual valore y aprecie ese sentimiento y proceda para tener reverencia hacia Dios. Cuando se desliga la parte emocional de la parte intelectual va a tomar decisiones independientemente de si honra o no honra a Dios.
Dios dice, voy a endurecer el corazón, es decir, el sentimiento de Faraón. Faraón entonces, de la quinta plaga en adelante, se vuelve una persona insensible. Una persona insensible es una persona que no conecta sus sentimientos con lo que está pensando. Y procede solamente por lo que está pensando, pero lo que está pensando lo está enfocando es de acuerdo a los deseos materiales que tiene. El problema de muchos de nosotros y la lucha que tenemos es conectar el sentimiento con la parte intelectual. Y la forma de conectar el sentimiento con la parte intelectual, si ha habido dureza de nuestra parte, es ese ablandamiento de la parte intelectual es con el estudio de la Torah. Muchas veces nos acostumbramos y entonces ya nos acostumbramos y pecamos y pecamos y pecamos y a sabiendas que Dios está presente y que nos ve, o decimos mentiras, o volvemos a recurrir siempre al mismo pecado que siempre pedimos perdón, etcétera, es porque no tenemos en esa área temor al Eterno. La manera de adquirir ese temor al Eterno es a través del estudio de la Torah. Es la que va a hacer que esa barrera se derribe. Eso que esa barrera se debe derribar es lo que se nos está hablando en la palabra, donde se dice que debemos circuncidar nuestro corazón, es decir, quitar ese estorbo que no dejan que el sentimiento se conecte con la parte intelectual nuestra, para que la parte intelectual obviamente obedezca a los principios y valores, pero los principios y valores que tiene Dios, que nos enseña Dios en su Torah. Si esa parte intelectual está desconectada del sentimiento, del corazón, entonces solo va a obedecer a sus necesidades materiales o a sus deseos físicos. Faraón, ¿qué era lo que veía en las primeras plagas? Pues yo, sí, pues aquí me está afectando, no, pero a mí no me está tocando. Entonces, mientras a mí no me toque, pues cuando me toque, entonces yo sí cambiaré de idea. Cuando se ve afectada ya mi vida directamente, entonces cambiaré de idea. Muchas veces lo que nos sucede a nosotros realmente no cambiamos, sino hasta que nos vemos realmente en el punto donde nuestra vida está puesta en peligro, por a través de una enfermedad o a través de una situación difícil, etcétera. Es cuando decimos, no, hay que cambiar, ya no puedo seguir así. Eso es lo que nos pega el cimbronazo y que hace que el sentimiento nuevamente florezca y se conecte con la parte intelectual. Intelecto sin sentimiento conectado con la Torah es Torah en Egipto. Intelecto bajado al sentimiento, es decir, bajado al corazón, es Torah en Israel. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que todo lo que yo aprendo en Torah la baje de acá de la cabeza al corazón. Porque al final de cuentas lo que uno va a terminar haciendo es lo que tiene el corazón. Y cómo transformamos nuestro corazón también con el estudio de la Torah. Entonces esto es un círculo en el que yo debo estudiar Torah para cambiar mis sentimientos y yo debo estudiar Torah para que mis sentimientos se conecten, mis sentimientos cambiados se conecten con el intelecto y esos principios que están ya en la información, en el intelecto, se conjuguen con el corazón y pueda yo ser una persona que tenga temor a Dios. Me atrevería yo a decir lo siguiente: este intelecto entonces, este principio debe conectarse con lo que tengo el corazón, así como comienza la parashá, Elohim debe conectarse con Adonai para que haya un equilibrio. Cuando yo solamente soy una máquina que pienso, pero no tengo sentimientos, puedo volverme un Hitler, puedo volverme toda esta cantidad de intelectuales que van en Alemania, gente que tenía una brillante mente, pero no tenía sentimientos y terminaban tomando decisiones para matar a una cantidad de gente y no les importaba, ni les daba remordimiento. Esa es la base del endurecimiento del corazón de Faraón, que es el que vemos en esta parashá del día de hoy. Trabajo que solamente, como les digo, podemos lograr cambiar en nosotros. Puede que haya partes de tu vida que estén conectadas. Cuando uno siente la sensibilidad por el dolor ajeno,
Cuando uno siente sensibilidad por la gente que está perdiéndose en el mundo, cuando uno siente sensibilidad por ese tipo de cosas, debo conectar esa sensibilidad con lo que pienso y proceder de acuerdo a esa conexión. Yo veo que hay otro que tiene necesidad, ahora procedo y con mis medios, con mi capacidad cognitiva, etcétera, voy y ayudo al otro. Cuando yo no siento sensibilidad, no tengo sensibilidad por por el problema del otro, por el dolor del otro, entonces simplemente pienso y procedo a favor de los intereses mezquinos míos, de lo que yo quiero para mí o en su defecto para los de mi familia, si acaso. Viene la primer plaga. La primer plaga es la plaga que tiene que ver con el proveedor básico de la economía de Egipto. Y el ídolo básico, el primer ídolo de Egipto, ¿quién era? El río Nilo. Entonces, se convierte en sangre ese río, pero básicamente Dios castiga el área de idolatría en la que la persona está metida. Y nosotros debemos cuidarnos por eso, no tener idolatría por nuestros hijos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos puede castigar por ese lado. No porque nos quiere ver sufrir, sino porque quiere que nos desprendamos de eso. Quería que no solamente el pueblo de Israel se diera cuenta, sino se diera cuenta los mismos egipcios y sus generaciones que ellos no debían depender espiritualmente del río, sino deberían depender del Eterno y cambiar su accionar, su vida. Dios no quería castigar a Faraón y a egipcio, al pueblo egipcio simplemente por hacerlo sufrir, tampoco, sino que todo castigo de Dios tiene implícito un mensaje educativo, un mensaje didáctico, como decíamos. La segunda plaga es la plaga de ranas, también sobre las fuentes de agua, que eran los ídolos de Egipto. La tercera plaga es la vara que golpea el polvo de la tierra para que se conviertan piojos, ¿sí? La plaga de los piojos que se expande por toda la tierra de Egipto. Ojo que todas estas plagas no tocaron a la tierra de Gosén, que era donde estaba el pueblo judío, y se llenarán las casas de los egipcios con fieras, es decir, es la plaga que tiene que ver, es la cuarta plaga, la destrucción todo esto está dirigido primero a destruir la economía. Y aquí dense en cuenta lo siguiente, Dios primero procede a destruir cosas que nos sensibilicen a nosotros. Cuando viene el castigo de Dios, Dios no quiere de una hacer que la persona muera, haría un rayo y salió sino que lo primero que toca Dios es las fuentes de ingreso de la persona. ¿Para qué? Para que la persona revise y no tenga que sufrir una enfermedad o tenga que sufrir la pérdida de un familiar querido, de alguien amado, sino de pronto toca áreas que me pueden a mí llamar la atención y decir, yo tengo que cambiar. Cuando uno tiene una pérdida económica, tienes que ver es por Dios qué me quiere decir con esta pérdida. ¿Qué área está conectada con eso y qué debo yo cambiar primero? Entonces, primero Dios prefiere tocarme mis finanzas a tocar mi cuerpo. Y si no pongo cuidado, entonces termina matando, es decir, termina tocando el cuerpo con enfermedad. Y si no cambia la persona, entonces termina muriendo la persona. Entonces, ese es el proceso. Nosotros tenemos que poner cuidado siempre es por qué me sucede y qué debo cambiar. Ahora viene la pestilencia sobre el ganado, ¿sí? La pandemia, etcétera, sobre la economía de ellos, que es la quinta plaga. La sexta plaga está hablando de las úlceras. Ya empieza a tocar el cuerpo de ellos hasta la sexta plaga. Fíjense que en las plagas anteriores no tocaba directamente el cuerpo de las personas. Aquí ya empieza a tocar el cuerpo de los egipcios, no solamente de los hombres, sino de sus animales. Y aquí enviaré granizo, sí, que tiene que ver con la destrucción de lo material y si se atraviesa una persona también, perdón, lo mataba. Ahora,
Debemos entender que las primeras plagas, las 3 primeras plagas, que son sangre, ranas y piojos, fueron ejecutadas por Aarón con su vara. Mientras que las 3 plagas siguientes, bueno, fieras salvajes, mortandad, y la última, que es la de los primogénitos, fueron traídas por Dios. Entonces, cuando se toca directamente la vida de las personas, es un asunto directo de Dios, ¿sí? Nadie muere, por ejemplo, si Dios no lo permite, si Dios no manda a llamar a esa persona. Por eso es que en esas tres fieras salvajes, mortandad y muerte de los primogénitos, no es mencionada la vara de Aarón, ni se menciona la acción de Moshe, por ejemplo. Ya que estas 3 plagas produjeron, la vara de Moshe, perdón, ya que estas 3 plagas produjeron muerte a personas, mientras que las otras 3, es decir, granizo, langosta y oscuridad, fueron traídas por Moshe. Y hay una, la de la sarna, que fue traída en conjunto por Moshe y Aarón. Entonces, este esquema de cómo vienen las plagas y cómo afectan, si el Señor nos permite, lo veremos en la próxima clase, en el próximo estudio de la parasha que sigue, la parasha Bo, que es muy interesante ver quién intervino y por qué intervino esa persona. Hay plagas donde interviene directamente Moshe, hay otra que interviene Aarón, hay otra que intervienen los dos y otra que solamente interviene Dios. Hay unos milagros aquí también para resumir. Además de castigar a los egipcios, cada plaga intensificó la conciencia de Dios en ellos. En el espíritu del citado versículo 7:5 dice lo siguiente: cuando extienda mi mano sobre Egipto, los egipcios sabrán que yo soy Dios y sacaré a los hijos de Israel de entre ellos. El primer milagro es el del cayado de Aarón, que se traga a los callados. El cayado es la vara. El faraón recibe, el efecto de eso es que Faraón recibe el mensaje de que el dominio callado de Dios es más poderoso que el suyo. El otro milagro que sigue es que el Nilo se convierte en sangre. La deidad egipcia, el Nilo, es afectada por entero. El tercer milagro es la plaga de ranas. La deidad egipcia, el Nilo, es fuente de caos para todo Egipto. El cuarto milagro es la plaga de piojos. Los magos egipcios no pueden duplicar el milagro, confiesan que es el dedo del Señor. Entonces ya los magos dijeron, no, esto ya no es una magia normal, esto es la mano de Dios. Se inicia sobre Egipto una mezcla de bestias salvajes, serpientes y escorpiones. Egipto es sumida en un caos sin precedentes. Muerte del ganado por enfermedad. El ganado de los egipcios que temen a Dios es dispensado. ¿Hubo egipcios que se salvaron de eso? Sí, los que tuvieron temor, que es el caso de esta parashá con el corazón de Faraón. Los que tuvieron temor, su ganado se salvó, porque ¿cómo hicieron? Guardaron su ganado bajo techo. Personas y animales infectados con llagas. Los hechiceros egipcios son humillados al máximo y les da vergüenza presentarse ante Faraón. El granizo mata a personas y animales. La precisión de Dios se muestra en el tiempo exacto en que comienza la plaga. La langosta, milagro que sigue, cubre Egipto destruyendo la vegetación. El efecto de esto fue que el corazón de Faraón es endurecido pese al deseo de ceder, convirtiéndose en la burla de Egipto. Egipto, como milagro, es sumida, en la oscuridad. El pueblo judío puede obtener los tesoros de Egipto, porque es en la oscuridad donde sacan los tesoros, van y revisan qué llevarse y después pedir. Muerte de los primogénitos egipcios. El pueblo judío es expulsado de Egipto. Bien. Preguntas.